Sí. Muy Ahí, interesante. Pues mañana vamos a tener una actividad sobre José Alfredo Jiménez. Entonces, como a las ajá. 11 te puedo marcar, ¿no? Para Ay, las 11 conectarnos sería por Zoom. perfecto. Sería muy buena hora porque yo quiero darme tiempo para ir a una librería, unas cosas que quiero buscar y otras cositas que tengo que hacer. Las 11 es perfecto. Sí, solo 5 minutos, tu No, no, opinión no, está de... bien, está muy bien. No, o sea, yo soy un gran escucha de José Alfredo Jiménez, me encanta José Alfredo Jiménez. Es una pelea que tuve una vez con Javier Sicilia, que lo detesto, Ah, pero a sí. mí me... Bueno, ya diré mañana, ¿no? Porque yo estimo, tengo un gran aprecio a José Alfredo Jiménez, ¿no? Parte de la condición humana, finalmente, ¿verdad? Todo, hay muchos sentimientos que pueden resultar a veces hasta molestos o lo que quieras, pero que los seres humanos de pronto esos sentimientos nos asaltan, ¿no? Y él tuvo el valor de expresarlos y de hacerlo muy bien, con versos muy logrados, casi siempre octosílabos, que muestran una gran sensibilidad poética, porque el octosílabo es el típico, la típica forma poética para contar historias. Ahora los corridos actuales del norte, de toda, bueno, de todos los señores del narco y demás, están en versos de 8 sílabas, ¿verdad? Y así se narraba la historia de los caballeros de Castilla en pleno medioevo español. Y José Alfredo lo hace perfecto, son 8 sílabos perfectos, ¿verdad? A mí me emociona, a mí me encanta. Y aparte, ahí me llama mucho la atención, pero bueno, de eso no venimos a hablar ahora, ¿no? Eso lo hablaremos mañana, pero me llama mucho la atención, fíjate, de cómo en España, en el País Vasco concretamente, aman las canciones de José Alfredo, a tal punto que en Navarra, en la Feria de San Fermín, en el quinto toro, la gente se para a cantar a José Alfredo, Sí. cantar a coro, el público de Sol, cantan El Rey, Camino de Guanajuato, ¿verdad? Y algo impactante, totalmente impactante, ¿eh? Eso no lo verás que canten un bolero, por más que los de Cantoral son muy bonitos, por ejemplo, y los de Agustín Lara ni se diga, pero eso es demasiado dulce para el modo de ser español, en tanto que el corrido sí les va muy fuerte, les toca muy hondo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, eso me gustó. Lo único que me gustó de la Plaza de Navarra fue oír cantar a José Alfredo. La actitud de los navarros frente al toreo no me gustó nada, porque no es el silencio, ¿verdad? De las plazas más, a juicio mío, más serias, como la Plaza México, Sevilla, Madrid. Se la pasan comiendo, bebiendo, cantando, se emborracha, en fin, cosas que para mí no tienen nada que ver con el ritual taurino. Pero lo que sí me emocionó es ver a todos en pie en el sol, cantando a José Alfredo, cantando de memoria. Mm. Interesante. En Pues si fin, te parece, podemos empezar, Paco. claro, cómo no. La idea es iniciar escuchando a los estudiantes sus reflexiones sobre la segunda parte del libro de Rob Riemann Ajá, y después ya pasar al diálogo contigo, con tu me exposición. parece muy bien, es lo que marcaste y me parece excelente, ¿eh? Entonces Muy tienen bien. ustedes, Alejandra, eh, Leyanis, tienen ustedes la palabra, ¿eh? Ujú. A ver, Fernanda, Quien guste, adelante. ¿Quién quiere comentar? Yo puedo Si comentar. quieren, empiezo yo. Ah, ok. Ah, bueno, Leyanis, luego Fernanda, luego Alejandra, en ese muy orden. bien, Ok, el texto para mí es un intento de reflexiones, o sea, es un compendio de reflexiones de diferentes científicos ajá, que se ajá, reunieron en diferentes sesiones, conferencias, para debatir un poco sobre la construcción de la nueva Europa, por así decirlo, ¿no? así es, La llegada de la nueva Europa en cuestiones sociales, económicas, culturales. Y bueno, de todas las reflexiones de las que los autores ajá, hablan, yo me quedo sobre todo con la definición de cultura que dan, porque es bastante diferente a las concepciones de cultura que yo tenía previamente ajá, concebidas por esta visión espiritual que se le ujú, da al concepto.
cuando dicen que la cultura tiene un valor espiritual y eterno y que todo lo que no tenga ese valor espiritual va a ser como una tendencia, una moda, algo que será transitorio. Ajá, bien. Eh, sí, eso me parece, o sea, ese acercamiento a la cultura no lo había pues, conocido antes. Ujú. Ese intento de comprender la cultura como la búsqueda de la verdad. Esto es, eh, sí. sí, y la cultura como la apertura a lo nuevo. O sea, es una definición que va más allá de la concepción de cultura como las artes, sino también como la búsqueda de la verdad filosófica, ¿no? Aunque el Ujú. concepto de cultura es muy amplio, muy polisémico, es de las palabras que más significados tienen en el idioma español, pero bueno, en este texto se centraba en eso, como la cultura como la búsqueda de la verdad filosófica, la verdad de la vida. Y asociado a esto mismo, Walter en una de sus intervenciones en las conferencias hablaba un poco de pensamiento científico y yo lo asocié con esta visión de cultura, porque él decía que la ciencia nos ha privado de la verdad y él llama verdad a, pues justamente a esta verdad filosófica que no se puede explicar desde las ciencias, desde el positivismo. Así es. Él dice que la verdad científica intenta justificarse siempre desde lo racional, pero que el espíritu no se puede justificar desde ese punto de vista. Y Ujú. con respecto a eso, también Pascal decía que el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? Así Un es. poco sobre eso mismo. Y hablaba de una verdad metafísica que va justo más allá de esta tendencia positivista, ¿no? Este conocimiento del ser misterioso que es un poco inexplicable. Ajá. Y también hacían una crítica en esto de la ciencia, de la ciencia científica, de cómo todo ha sido clasificado en la sociedad. Lo que no tiene un valor científico no es importante, que obviamente eso ha cambiado muchísimo. Pero bueno, estoy hablando del punto de vista de este autor Ujú. y reflexiona como que todo lo que nos enseñan en el ámbito educativo, en el nivel superior sobre todo, está basado en esta concepción científica y ella reflexiona sobre si alguna vez nos han enseñado cómo aprender o interpretar la vida. Y entonces me parece que esta crítica al pensamiento científico tiene relación con esta definición de cultura que expresé anteriormente de la búsqueda de la verdad del sentido de la vida desde un campo filosófico. Y pues Claro. nada, me parece súper interesante esta reflexión de Walter porque una vez más da paso o cabida a la importancia de la convivencia de las ciencias puras con las ciencias sociales, con la metafísica y con todas estas eh, expresiones alternativas de la vida Así es. eh, para comprender fenómenos que son a veces misteriosos e inexplicables desde las ciencias, ¿no? Tienes razón, la Yanis. Es más, justamente esta interpretación de la cultura es lo que dio origen a la fundación de las universidades, que no fue algo que surgió desde un úcase, una orden, un decreto del rey o de un primer ministro o de un cardenal. Fue algo que surgió espontáneamente entre personas que pensaban, que escribían, que se congregaban con tertulias en la plaza pública y que un buen día tienen la idea de reunirse en lo que se llamó la universidad. Y la primera fue, por cierto, la de Bolonia, pero en Italia, pero luego empezaron a sucederse otras universidades que fueron los que marcaron, de hecho, la originalidad de la cultura europea, centrarse a discutir en busca de la verdad, por amor a la sabiduría, que eso es lo que significa la palabra filosofía, ¿no? Esto aparte de que hubiera personas científicas, matemáticos, físicos, etcétera, pero en realidad estaban ahí para encontrar el sentido del conocimiento acumulado, del cuestionamiento crítico de la sociedad en la que vivían, etcétera. Esto es lo que convirtió a la universidad en un centro de irradiación de ideas y de transformación social. Es más, de no haber habido universidades, la cultura que se llama occidental o europea hubiera ido por caminos muy diferentes. Lo que fue original fue el proclamar la autonomía de la persona, el derecho al disenso, a disentir
y la necesidad de discutir y de encontrarse con otros. Por eso se escribió Ortega, pero lo piensa también Rockrimen y muchos otros, a mí, de que ciencia no es cultura. Una persona puede ser un científico extraordinario, un gran físico matemático, y ser radicalmente inculto, con todo su doctorado, su aureola de investigador, pues no sabe lo que está pasando en el mundo. Eso hay que ligar. Se me quita el resfriado este. Perdón, cuando me emociono además empiezo a hablar y me viene la tos, así que mejor hablo un poquito más despacio. Bien, cuando la gran pregunta que se hace Rime, ¿cómo es posible el ismo más repugnante? Todos lo son, pero el más haya surgido en Alemania, el país con el mayor nivel educativo que había en Europa, con la escuela primaria más avanzada que había en Europa y seguramente en el mundo. No es posible que ese Hitler, que cuando hoy en día lo vemos en documentales, nos parece patético de tan ridículo como es, haya podido envolver a todo ese pueblo de grandes universitarios, de grandes artistas, alfabeto, en aquel tiempo prácticamente, al menos todos en Alemania, o casi todos en Alemania, todos en Alemania, en Francia, en los Países Bajos. España estaba bastante atrasada en ese sentido. En el norte de Italia, también no en el sur ni en el centro de Italia, pero de todas formas con niveles muy altos de alfabetismo, cómo ha podido surgir. En fin, es una pregunta muy importante que se hace Rob Rivien y va a dar un conjunto de testimonios al respecto. Creo que se ha hecho una gran lectura. Así es, si la universidad pierde, y lo está perdiendo, cuando no lo ha perdido en muchísimos lugares ya totalmente, el sentido de centro de discusión en busca de la verdad, ha perdido su razón de ser. Para eso puedes hacer muchos tecnológicos, muchos, no harían falta universidades. No es necesario que haya universitarios, por otro lado. Es muy importante que haya universitarios, pero no de un modo masivo. Lo importante es un grupo de personas comprometidas con la búsqueda de eso que llamamos la verdad, el sentido último de las cosas, con con una capacidad de rescatar el saber humanístico acumulado, histórico, literario, artístico en general, en fin, el sentido de la ciencia que se está produciendo y que van a la universidad no para aprender a hacer cosas, sino que van a la universidad justamente para pensar y plantearse críticamente la situación que se atraviesa. Ese es el sentido realmente del universitario. Yo por eso muchas veces he practicado este asunto, o he dado pláticas al respecto, de la necesidad de universidades del más alto nivel, universidades que no sean necesariamente para todo el mundo, sino para los que tienen la inclinación de búsqueda de lo verdadero, de búsqueda de la raíz de las cosas, y que hay, eso sí, muchos tecnológicos que pueden tener, claro, materias de cultura general, que son también muy importantes, y la multiplicación de las casas de la cultura. Porque si la universidad se vuelve masiva, se vuelve en un contrasentido. Tiene que ser un lugar para escucharse, para discutir, donde es posible cuestionar al maestro, donde el maestro también él mismo se hace alumno en las discusiones, etcétera. Ese fue, de hecho, el origen de la universidad. Me gustó mucho tu comentario, Yanis, ¿eh? En fin, ¿alguien más? Sí, Fernanda, ¿no? ¿Perdón? Sí, Fernanda, sí, voy yo. Sí, no sé si me escuchan. Adelante. se oye Ah, bien. ok. Vale. Eh, pues en el capítulo que vimos en el regreso de Europa, justamente Ajá. se examina los movimientos antidemocráticos que, de hecho, como Ujú. que menciona que están ganando cierto terreno en sociedades contemporáneas, y además plantea una urgente necesidad de defender ciertos principios humanistas para poder contrarrestarlos. Además que una de las fortalezas dentro de la crítica de Riemann radica en un análisis histórico y justamente cultural, como decía Leyanis, que ilustra Ujú. ciertas ideologías fascistas y autoritarias que cómo han surgido en ciertos contextos modernos
y no solo se limita a señalar el fenómeno, sino que también profundiza en las raíces de dicho fenómeno Ujú, y en las condiciones sociales y políticas que permiten el resurgimiento. Además, también ofrece una visión acerca de los principios humanistas como la tolerancia, la libertad y la dignidad humana, presentándolos como tipo antídotos efectivos contra el fascismo y el populismo y argumentando que la defensa de estos valores es fundamental para poder preservar la democracia y la civilización europea en su conjunto. Y ujú. y lo último que puse es que ofrece tal cual la crítica perspicaz y fundamentada acerca del resurgimiento del fascismo y el populismo en Europa y destacando la importancia de los principios humanistas. Sin embargo, podría igual beneficiarse de una exploración profunda hacia soluciones prácticas para abordar ciertos desafíos en la sociedad contemporánea. Eso es, Y principalmente. esto es, de acuerdo. Fíjate, por ejemplo, un recuerdo que me viene inmediatamente se me hace presente de modo inmediato, es que en las primeras generaciones de la Escuela de Comunicación, cuando Sánchez Villaseñor quería crear o propiciar la formación de personas cultas, auténticas también, decía él, eh, alguien que criticase desde la raíz a ese hombre anónimo de nuestro tiempo, escribió él. Era inusitado que personas como los que entramos a la carrera, que éramos personas que no sabíamos, la gran mayoría, era muy fácil saberlo porque las primeras cuatro generaciones éramos muy pocas personas, 18 una, 12 la otra, 27 la mía, luego cuarenta y tantos la que siguió, etcétera. Éramos personas que teníamos claro que queríamos, o sea, hacer cosas creativas, ¿no? En campos muy distintos. Otros queríamos ser novelistas o dramaturgos en el sentido de escritura, o poetas, pero no nos atraía la escuela de letras, porque sentíamos que era una cosa muy formal. Como casi todos leíamos además, nos rebelamos contra la idea de que nos hicieran leer a determinados autores de un modo así ordenado, histórico, dogmático incluso, etcétera, ¿no? Estamos muy desorientados. Lo único que sabíamos es que queríamos vivir, esto era fundamental, estar en un lugar vivo, un organismo vivo, ¿verdad? Y sacar todo lo que traíamos dentro, toda la confusión que traíamos dentro, toda la rebelión que traíamos dentro. Por eso caímos ahí. Y cuando nos empiezan a enfrentar al pensamiento filosófico, al pensamiento social, psicosocial, etcétera, se dio en nosotros una fascinación y un sentido tal de rebeldía que la carrera de ciencias y técnicas de información la empezaron a llamar la carrera. A los estudiantes de aquellas primeras cuatro generaciones los diferenciamos porque hacíamos burla de todos los demás, de lo que sentíamos que era el espíritu aborregado, que pensaba como pensaba todo el mundo, que iban a ver las películas que veía todo el mundo, etcétera. O sea, provocó en nosotros una fascinación por las posibilidades que tenía el ser humano y la sociedad para ser transformada, que aquello era un gozo ir a la universidad, era un placer ir a la universidad y desde luego no aguantábamos a las personas que sentíamos conceptualistas, cuadradas, conceptuales, etcétera. Nos gustaba y buscábamos a la gente creativa, discutíamos en el café el pensamiento de Nietzsche, el pensamiento de Sartre, bueno, todo eso en el México de aquellos años fue inusitado, fue como una bomba, digamos, en el recinto universitario. En cuanto a los de la UNAM, todavía no tenían la carrera de comunicación, pero tenían sus carreras de letras, de filosofía, pero los sentíamos muy esquemáticos, muy hechos, pues, al sentido rígido de la escolaridad. Entonces sí nos sentíamos diferentes, radicalmente diferentes, y que teníamos que aportar algo realmente al mundo que nos había tocado vivir. Fueron épocas muy bonitas, pero esas épocas en que íbamos al cine y salíamos discutiendo la película, nos sentamos en la banqueta incluso a discutir a Fellini, a Ingmar Bergman. La universidad empezaba a las 8 de la mañana, pero acababa saliendo de un cine a las 10 o 11 de la noche. Pero eso era de alguna forma haber vivido lo que había sido originariamente la universidad, lo que fue la universidad en Europa,
hasta el siglo XIX. En el XX empieza a ver el sentido del especialismo llevado a extremos, el cientifismo llevado a extremos, y se iba perdiendo el sentido de la cultura, lo que conjunta, pues, busca darle sentido a las diversas disciplinas que se van desarrollando en la sociedad. Bueno, es interesante. Rob Riemann lamenta esta pérdida del sentido de la cultura en las instituciones universitarias, ¿no? Es algo que lamenta, como antes que él, lo lamentaron los miembros del Instituto de Frankfurt, ese grupo extraordinario. ¿Ustedes sí han trabajado en el grupo de Frankfurt? Hago la pregunta. Han leído algo de la escuela de Frankfurt, ¿no? Diferentes El autores, instituto, Benjamin, sí, Un Adorno. poco, sí. qué bueno, qué bueno. Hay una historia, una biografía del instituto que lo hizo un profesor de Berkeley, Martin Jay. Y yo me acuerdo que cuando yo leí el libro de Martin Jay, La imaginación dialéctica, quedé deslumbrado y averigüé por todas partes cómo podía hacer para poderlo invitar a la Ibero. Y conseguí una fundación y me pagaron todo, su viaje de avión, su hotel, todo. Y dio un seminario en que lo dejamos abierto a comunicación, a la antropólogos, sociólogos, los que estudiaban ciencias políticas, en fin. Y fue para muchos que lo tomamos, fue muy importante, porque claro, el grupo de Frankfurt marca algunas cuestiones que nos anuncian lo que estamos viviendo ahora. En primer lugar, casi todos eran marxistas, de entrada. Recordaron el marxismo, pero un marxismo tocado, como todo marxismo real, por el pensamiento de Hegel, o sea, por la dialéctica del amo y el esclavo, y por la búsqueda de la llegada al fin de la historia, es decir, a la plenitud de las potencialidades humanas. Pero todos, hartamente, digamos, para decirlo de un modo exagerado, pero así eran, críticos, curiosos, empiezan a ver la cotidianidad. Son los primeros que hicieron estudios de comunicación, ¿eh? Como tal comunicación, ¿eh? No estudios técnicos, estudios del sentido de las comunicaciones, de lo que estaban promoviendo las comunicaciones masivas en el hombre contemporáneo. Fueron los primeros. Estos pensadores empiezan a analizar la vida cotidiana y lo que mostraban las culturas populares. De alguna forma, el trabajo que hizo en México Monsiváis, heredero de los trabajos de los miembros del grupo de Frankfurt. Los miembros del grupo de Frankfurt viajaron a Rusia, a la Unión Soviética, y se dieron cuenta que aquello era una farsa, que aquello era un autoritarismo vil, populismo vil y al mismo tiempo aplastamiento de la cultura, lo cual era un hecho. Cuando había un artista que decía no, era encarcelado y enviado al Gulag, ¿no? Una represión espantosa. Y empiezan a preguntarse qué está pasando en las sociedades occidentales. Por un lado, detectan un, una cierta carencia de sentido. Podía haber un nivel económico bueno, podía haber un nivel escolar bueno, pero las personas vivían en la inseguridad, en la angustia, instaladas en el miedo, etcétera, alienadas, pues, algo que era necesario y fundamental superar y trascender. Esto nos lleva a una vía espiritual, a una búsqueda, pues, de lo propiamente espiritual, al modo de Hegel, sin el cual Marx le parecía muy débil. Aparte, ellos son los primeros que se dan cuenta que el pensamiento marxista no puede explicar el arte, las revelaciones del arte. ¿Cómo es posible que alguien pueda ver verdades vigentes en el año quinto antes de Cristo y aún antes? ¿Cómo es posible? En otras condiciones de producción llega otro tipo de sociedad. Esas preguntas, esas constataciones, las formas en que el artista descubre de modo intuitivo lo que está en el fondo de otra persona, en el fondo de un sistema social, todo eso nos habla de una dimensión del espíritu en la cual no reparaban los empiristas y los marxistas de partido de aquella época.
Este fue el otro golpe, el otro escándalo que arma el Instituto de Frankfurt. Pero sobre todo los estudios que empiezan a hacer de las familias. Ellos están viendo la degradación de las familias porque el padre, ya hablé yo de esto en otra sesión, el padre se ha vuelto alguien despreciable por el hijo. El padre es un pobre tipo aplastado, objetivamente débil, que subjetiviza su debilidad, objetivamente débil en su trabajo, en la industria, en la oficina, en el corporativo, un número que obedece órdenes, que sigue instrucciones, etcétera. Podríamos decir que si queremos definir al país que más lejos ha llevado esta concepción de la productividad, serían los Estados Unidos. Y yo considero que los Estados Unidos es el país del siga la flecha. No, siga la flecha y llega. O sea, no te da la posibilidad de tú decir, no quiero seguir esa flecha, quiero ir a otra parte. Todo está programado, todo está diagramado para que las cosas funcionen de determinada manera. Bien, el grupo de Frankfurt se da cuenta que el hijo ya no tiene nada seguro en la figura del padre. El padre es un hombre débil, que transmite debilidad, que no le da respuestas suficientes, que le mete miedo con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con el deseo, y que el hijo tiene más información que él. El padre es despreciable y además ese desprecio que tiene al padre, ese menosprecio, es el mismo que ha experimentado su madre con respecto a su marido. El padre es un ser que no vale gran cosa, no es una guía para nadie. La madre ya no es la figura amorosa y tierna, y en la casa ya no hay la herencia. ¿Por qué? Porque antes heredabas un mueble que tiene un gran valor. Ahora todo tiene una duración breve, mínima. Esto lo podemos ver incluso en cualquier objeto, ¿verdad? Uno antes las cosas las hacían como los autos, para durar mucho. Ahora la gente no quiere que dure mucho. Lo que quieren es cambiarlo y tener un nuevo modelo, etcétera. Todavía cambió. Entonces, el muchacho está buscando, sin embargo, que una necesidad de un camino, de encontrar espacio y tiempo para el desarrollo de su interioridad y no tiene una estructura que de alguna forma lo oriente contra la cual se puede revelar. Es que no acaba de ver dónde está una estructura sólida que a él no le ha parecido tal, porque esa estructura sólida no existe, porque todo es gelatinoso, porque todo es blandengue, porque todo es intercambiable, y entonces es el momento en que aparece el Führer. ¿Mm? El padre que no tuvo, ¿no? La gran figura a la que se entrega. Bueno, eso lo estamos viendo en este momento en México, ¿no? El actual presidente, si uno lo oye en la mañana, desde una perspectiva, desde ser un universitario, no puede más que reírse. Qué bobadas dice, qué tonterías dice, tan grandes. Su ignorancia, su incultura es palpable. Se le entrega un porcentaje alto de la población. No solamente personas no universitarias, sino personas incluso universitarias que parece que no han leído El hombre rebelde de Camus, no saben lo que pasó en la Europa Oriental, no saben lo que pasó aún más atrás, ¿no? Lo que fueron los tribunales de la Inquisición. Parece que la historia no ha calado en ellos, ¿no? Están como niñitos, ¿verdad? Para que les enseñen el camino. De alguna forma es lo que quieren, les enseñen el camino. Algo ético, ¿verdad? Y creo que esas son cosas que están pasando no solo aquí, están pasando en todo el mundo. Dice Ríeme, ¿no, Paco, en relación a equiparar estas formas de populismo de masas, divirtiéndose o de manera ¿Ah? individual pensando la sociedad, como una antesala del fascismo, que ese es como el argumento central, ¿no? La idea central, Así es. que Mira, debajo del populismo o posterior al populismo viene el fascismo. así es, que eso sería gravísimo. Tú imagínate si Trump, como parece, llega a la presidencia en Estados Unidos, lo que puede suceder, ¿eh? A mí me da escalofríos, ¿eh? Escalofríos me da, no solamente de pensarlo, aparte, como bien dice, lo cita Rimo, algún pensador,
Cualquiera que introduzca o que procure introducir un régimen totalitario te va a decir que lo hace en nombre de la libertad. Sí, incluso dice que Thomas Mann dijo alguna vez que si el fascismo llega a Estados Unidos lo va a hacer en nombre de la libertad. En nombre de la libertad, así es, de Sí, la libertad de empresa. Y otra cosa, la confusión que hay entre libertad y libertad de empresa y libertad de mercado, lo cual es un absurdo. Fíjate, si no es el mercado, hoy en día se plantea en prácticamente todo el mundo, va a haber un vacío, ¿no? Al nivel de la producción artística de alto nivel. Las cosas van a estar, cuidado, muy bien hechas, ¿eh? Muy bien hechas, pero no pasa nada. Lo ves, lo aplaudes, ¿a qué padre está? Y se olvidó. No dejó huella, no dejó una huella permanente. No significa una actitud de contestación. Si no hay lectores en las editoriales que vayan al fondo y a lo nuclear de un texto, lo que va a salir es lo que se va a vender. Se pueden equivocar. Las equivocaciones son frecuentes. Esto no importa. El hecho es que si les puede llegar un texto, imagínate que hoy en día le llegue a Alfaguara, a una de estas casas, un equivalente del Ulises de James Joyce. No lo entenderían, desde luego no se vendería, ¿eh? Como nunca se ha vendido. Pero sin embargo basta que en todas partes del mundo haya quien lo haya entendido y le haya dado el golpe para que a su vez modifique, no pocos creadores, a muchos y a los más importantes, que vengan después. Es decir, nos va a ir dando el mundo en su real y verdadera dimensión. Lo mismo sucede en todas las artes y en todo el pensamiento realmente serio y realmente sólido. A mí el mismo concepto de bestseller es algo que me revienta enormemente. ¿Qué tiene que ver las ventas con el análisis de una obra concreta que merece la atención, el estudio, el análisis, el desgajamiento, la construcción y reconstrucción del texto, etcétera? Bueno, todas estas cosas, los pioneros en verlas fueron los miembros del grupo de Frankfurt y son los que anuncian también la personalidad autoritaria centrada ya más bien en fuerzas impersonales, que son las que van controlando la conducta de los seres humanos, ¿no? Eh, la empresa como un ejército en que lo que se trata es de domesticar, ¿no? De conducir, de apaciguar, para que todos sigan la flecha, en función de la idea. Mira, el cine de Hollywood, en principio una idea, a diferencia del cine de los grandes autores anteriores e incluso simultáneos al cine de Hollywood. El cine europeo se caracteriza por alguien que, respetando y reconociendo a un escenógrafo, a un músico, etcétera, están bajo sus órdenes, en función del sueño, de la vivencia estética que el creador ha tenido. George Chaplin es un autor, Federico Fellini es un autor, Antonioni es un autor, Buñuel es un autor, Bergman es un autor. El director norteamericano es el que hace la puesta en escena. Es un número más dentro de un conjunto de buenos trabajadores a los que dirige el hombre de negocios, el productor de Metro-Goldwyn-Mayer, de Warner Brothers, de Universal Pictures, etcétera, etcétera. No, es otra concepción. La idea de autor desaparece en función de algo que le guste al mayor número posible. A veces hay productos que son dirigidos no al mayor número posible, sino a un cierto sector importante del mercado que garantice la recuperación de los fondos. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. En México, en los años 60, surge la editorial Joaquín Ortiz. Don Joaquín Díez Canedo era un editor que leía todo lo que le llegaba. Algunas cosas, en cuanto empezaba a leerlas, ya esto no es para mí, y ya no las leía. Pero lo que buscaba era que estuviera allí la inteligencia, la sensibilidad, la voluntad de estilo, etcétera. Eso caracterizó al sello Mortiz hasta que don Joaquín lo compró la Editorial Planeta. Como no era tonto, había que vivir en una empresa privada. Él hace los cuadernos de Joaquín Mortiz, que eran libros breves de discusiones de temas de inmediata actualidad, e invitaba a que lo escribieran personas muy connotadas, muy reconocidas, etcétera. Los cuadernos le daban dinero. También buscó
en su momento a un escritor que era muy leído porque contaba muy bien, estructuraba muy bien, aunque, como dije en alguna sesión pasada, era mucho más denotativo que connotativo. Era muy fácilmente traducible para el común de los mortales, que se llamó Luis Pota, que con sus bestsellers, la editorial capitalizaba, lo que le permitía a don Joaquín publicar lo que él realmente, en lo que él realmente veía el valor, lo que él realmente quería publicar. Ese tipo de editor ha desaparecido prácticamente. Eso ya no, es una cosa del pasado. Ese editor que es de alguna forma un autor que se expresa a través de una casa editorial con determinadas características. En aquellos años 60 y 70 había en México tres casas fundamentales de producción literaria. Joaquín Mortiz estaba muy centrada en la búsqueda de la creatividad personal, de lo diferenciado, etcétera, centrado en la expresión artística más que en alguna ideología, con el fondo democrático que caracterizó a don Joaquín, ¿no? Era un hombre que podríamos decir que era un socialdemócrata, ¿verdad? Bien. Por otro lado estaba Era. Era estaba muy ligada a personas que llegaron del exilio español, pero no propiamente de la cosa republicana, sino más bien de la línea marxista que existió también en tiempos de la Guerra Civil Española. Y esa es una editorial muy marcada, de muy buen gusto, ¿eh? Ahí no se publicaron basura, digamos, ¿no? Pero sí estaba muy tocada por el pensamiento de la izquierda. Y por otro lado, siglo XXI, que prefería más bien publicar libros sociológicos, de psicosociología, etcétera, y algunos creadores, generalmente personas muy ligadas también a una izquierda militante. Eran las tres grandes casas editoriales, ¿verdad? Había otra casa que entra en plena decadencia, que fue la Casa Luz, que buscaba un poco como Grasset en Francia y Les Editions Seuil en Francia, una un acercamiento al y una sí, y un lanzamiento pues del pensamiento católico, de la lectura contemporánea de autores católicos. Pero en un momento dado, no voy a analizar ahorita por qué, ni me interesa, cayó en manos de un hombre de ideas francamente cavernarias, que era Bascán, y empezó a convertirse vamos, en una editorial que andaba publicando panfletos a favor de, imagínense, de Hitler. Es que publicaron un libro que a mí me daba risa e indignación, que se llama Derrota Mundial, como si la derrota de los nazis hubiera sido una derrota del mundo entero. En fin, cosas que a mí me parecen espantosas, ¿no? Pero, en fin, esa no era la idea originaria de esa editorial, que finalmente acabó eh, bajando del nivel originario. Pero bueno, la cuestión es que eran casas editoriales que eran referentes para todos los jóvenes escritores, los jóvenes universitarios. Es decir, si tú comprabas un libro de esas casas, sabías que en principio era un libro bien hecho, ¿no? Era un libro serio, era un libro que te hacía, que te cuestionaba, era un libro que te hacía pensar, que te hacía, te llevaba a encontrar cosas que tenías ocultas, escondidas de alguna forma en ti mismo, o sea, reveladoras del alma humana, etc. Era ciertamente otro México y era ciertamente otro mundo. Lo mismo podemos hacer, el mismo análisis lo podemos aplicar a lo que estaba pasando en Europa y también en los Estados Unidos, donde había una élite de un altísimo nivel cultural en Nueva York, en San Francisco, en fin. El caso es que la pregunta que nos estamos haciendo es, y hay que hacérselas, ¿dónde estamos yendo? Porque sin darnos cuenta podemos estar contribuyendo a la creación de un mundo horroroso, terrible, persecutorio, inquisitorial, etcétera, etcétera. El renacimiento de los inquisidores, ¿no? Esta, Esto no tiene por qué extrañar. Estamos viendo en Europa el surgimiento, el renacimiento de partidos de extrema derecha. Pero cuando digo extrema derecha, no hablo de conservadores, ¿eh? No hablo de personas liberales, digamos, en economía. Ya. Estoy hablando de extrema derecha, de discriminación, de exclusión, de aplastamiento del que es diferente, de reivindicación de un mundo que ya no existe. Algo horrible, voluntarista, que ponen a unos contra otros, que están los buenos y los malos, y que empieza a crear actitudes fanáticas en las personas. Eso están haciendo en Alemania, ¿quién lo iba a decir? En Austria, en Escandinavia, en Chica, España también. ¿Eh? claro.
José Luis tiene la mano para preguntar algo. Adelante, adelante. Hola, hola, buenas noches. Buenas Quería noches. un comentario. Hace ya algún tiempo tomé un diplomado de edición, o sea, procesos editoriales, bueno, tuve varios profesores, uno de ellos se llama Martín Solares, Ah, es lo un escritor conozco, mexicano, y lo él conozco. Fuimos fue, jurados, perdón que te interrumpa, fuimos jurados incluso sí, juntos en un premio que se dio en Sonora de novela. Lo estimo bien, pero adelante, pues. sí, editor y novelista, sí, y él durante algún tiempo fue, no sé exactamente cuál es el término correcto, me parece como dictaminador o Ajá, algo por el estilo, es decir, aquella persona que hace las veces de filtro para determinar lo que se publica o no se publica, y me contó en aquella ocasión que cuando él cumplía esa función en Tusquets, eh, esa editorial, la editorial catalana, eh, eh, para sostenerse, la ajá, estrategia comercial que utilizan es exactamente ahorita igual a la que usted escribió con Joaquín Mortis, que ajá, ellos tienen algunos autores que son aquellos que saben que se van a vender más, como por ejemplo el japonés Murakami, ajá. o el novelista checo que acaba de morir, se me olvidó su Kundera, nombre, Kundera, claro, sí, o también tienen una selección amplia de novela negra, por ejemplo, sueco Henning Mankell, sí, entre lo otros, leí, sí. que se venden bastante bien. Y de esa forma me comentó, es como esta editorial se mantiene. Y Ujú. además de que se mantiene, simultáneamente pueden ofrecer una oferta editorial atrevida, novedosa y que sea consistente con la calidad editorial que los caracteriza, que en general yo considero que es una editorial bastante consistente ¿Cómo en no? lo que respecta a la calidad de lo que publica. Estoy de Ya acuerdo nada más quería contigo. compartir esa. No, estoy de Ah, acuerdo contigo. Es una línea parecida. y sobre el libro de Rota Mundial, nada más quería hacer una anotación rapidísima. Lo prologó Vasconcelos Sí, en su... bueno, ya que, híjole, qué cosa, ¿verdad? Porque Vasconcelos, ay, 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 Sí, pues los es que últimos años, todos sus coqueteos con el fascismo, sí, una cosa. Sí. sí, estaba dolido, estaba resentido, es muy triste esos últimos años de él, ¿no? Porque fue una figura fundamental. Cuando yo leí con verdadera pasión su autobiografía, no paré, me agarró, me atrapó el texto, todas esas corruptelas, ¿verdad? Que él va viendo, que él va detectando y que las va plasmando en hechos de la vida, cómo se dieron en la vida real, es mucho de lo que hemos seguido estando viendo, ¿verdad? Pero luego sucedió aquello cuando él se lanza a la presidencia en el año 28, ¿verdad? Y, y que ya estaba creada la maquinaria del partido oficial, del partido hegemónico, y entonces designa el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, designa como sucesor suyo a Pascual Ortiz Rubio, que era un hombre tranquilo, era un hombre que en principio seguía las ideas nacionalistas eh, al uso en el tiempo, era un hombre sin carisma, era un hombre sin ángeles. Incluso en aquellas elecciones, que debe haberlas ganado Vasconcelos, dieron los resultados en Estados Unidos, que estaba en absoluto acuerdo y complicidad con el general Calles. Antes de que se hicieran las elecciones ya estaba el resultado para que ganara Elías Calles. Digo, Ortiz Rubio. Este Ortiz Rubio era no tenía características de jefe de Estado y acaba renunciando al año y medio o algo así, y entonces tiene el pedazo para un sustituto, etcétera. Los consejeros, sin embargo, en ese momento en que se hubiera levantado, se hubiera armado una muy seria en el país, se va a refugiar tranquilamente a California. ¿Mm? Lo cual es muy triste, por otro lado. Es verdad que amaba la vida, es verdad que tenía otros intereses, intereses filosóficos, intereses de escritor, pero si tú te lanzas a un movimiento, hay que pedirte coherencia, encabeces la rebelión. ¿Cuántos habían matado? No olviden ustedes el crimen de Topilejo. Hablamos del 68, de Tlatelolco, nos olvida Topilejo. Cada vez que venimos de Cuernavaca pasamos por Topilejo. Allí en Topilejo agarraron a los vasconcelistas, los jóvenes que habían apoyado a Vasconcelos y se la habían jugado apoyando a Vasconcelos.
Y los militares les hicieron abrir su propia tumba, dispararon sobre ellos y ahí quedaron enterrados en Topilejo. La matanza de Topilaja, perpetrada por el ejército mexicano con la quiesencia del jefe del Estado. Bien, esto se supo y se supo muy bien porque estaba trabajando de chofer en el ejército, un italiano emigrado que acababa de llegar, había mucha hambre en Italia y mucha gente emigró de italianos, sobre todo a Nueva York y a Buenos Aires, pero también llegaron por acá. Entonces el italiano, ante esa masacre, quedó tan horrorizado que se fue discretamente a la Embajada de Italia a pedir protección y regresó con todas las hambres de Italia, porque si no lo hubieran matado aquí. Pero por él se supo las muertes de Topilejo, fue algo espantoso. En ese tiempo también un escritor español que fue un bestseller, por cierto, de la época, Vicente Blasco Ibáñez, un escritor que hay que distinguir sus obras comerciales, que las hacía muy bien, escribía muy bien, esposa también, ¿no? Estructuraba muy bien, etcétera. Obras que eran más denotativas que connotativas, obras serias, como La Barraca, como Arroz y Tartana, como Entre Naranjos, y como la que más me gusta, Cañas y Barro, Vicente Velasco Ibáñez. Y Vicente Velasco Ibáñez viene acá, tiene una gran don de gentes, conoce a los políticos más encumbrados, etcétera, y escribe un libro tremendo, que es un momento importante ahora para leerlo, ¿eh? El militarismo mexicano. El militarismo está en obras completas, en el volumen 2. Ojalá hubiera una edición, debe haberla, ¿eh? Suelta. Pero lo recomiendo mucho ahora que los militares tienen tanto peso, que cada vez tienen más peso, recorrer toda la investigación de Blas Ibáñez sobre cómo era el ejército, que era el que mandaba en la nación, ¿no? Recuerden que es después de Calles, lo sucede otro general, el general Cárdenas, y luego viene otro general, el general Ávila Camacho, los dos ideológicamente diferentes, pero por otro lado compadres, con pinches, pues, ¿no? Y luego finalmente entra el primer civil, que fue Miguel Alemán, lo cual no hizo mejor las cosas, pero bajó el número de desaparecidos, de asesinados, etcétera, etcétera, porque empieza a instaurarse con mucha timidez, debilidad, discreción el Estado de Derecho. Cuando Alemán llega al poder, el primer civil, pues, que después de toda lo tremendo de la revolución, llega al poder. El reportaje del militarismo mexicano hace ver cómo gobierna el ejército, ¿no? Cómo gobernaba en México el ejército. Está un poco olvidado, ¿eh? Yo lo acabo de volver a leer, aproveché la pandemia para releer muchas cosas, y uno fue ese, el militarismo mexicano. Es una obra que es importante leer. Sí, yo creo que Tusquets trabajó en ese sentido muy bien, y buscando otra cosa típico de los grandes editores, los autores de casa, que dan la configuración y el referente de lo que pretende una editorial. Es si al principio Joaquín Mortiz fue la editorial de Jorge Barmengoitia, por ejemplo, para mí uno de los grandes narradores que hemos tenido. Fue la casa de todo el movimiento joven de la época, José Agustín, Gustavo Sainz, en fin. La editorial fue la casa de Monsiváis, fue la casa de José Emilio Pacheco, que también publicó Mortiz, por cierto. Eh, bueno, no voy ahorita a hacer recuentos, De pero tenían Pitol, una serie grande, de Sergio Pitol, de Sergio Pitol también, de Sergio Pitol, de de, Poniatowska. de Elena Poniatowska también, en fin, ¿no? Tenían referentes la casa editorial. Esto yo entiendo que en la sociedad de masas, los costos, antes los escritores, esto parece de risa, pero sacamos muy poco dinero de un libro, ¿eh? Los digo abiertamente, no creo que ninguno de mi generación durante muchos años pudiera vivir de regalías. Creo que el único que llegó a hacerlo fue José Agustín, siendo un hombre auténtico, ¿eh? Siempre escribía lo que tenía que escribir, lo que le dictaba su vida interior, digamos. Pero en general nos daban un anticipo. Don Joaquín siempre fue en eso muy, muy serio. Cuando firmabas el contrato te pagaba el anticipo. Yo le estuve agradecidísimo porque gracias a ese anticipo pude comprar mi primera máquina de escribir, una Olimpia, de la que me sentía yo orgullosísimo, en fin, con la que escribí mi siguiente libro, en fin. Y luego, celosamente, te daba las regalías de autor, que a veces era para decirle, ay,
Gracias, don Joaquín, mejor nos vamos a comer, ¿verdad? Era algo muy... Bueno, para ponerles un ejemplo, alguna vez dije yo de broma, o escribí en el Sábado Uno más Uno, o hice una referencia en una línea de un artículo más bien, que en México se podía ser famoso aunque no tuvieras lectores. ¿Por qué? Porque los suplementos culturales era algo que, en que se hablaba de ti, aunque no te leyera prácticamente nadie. José Emilio Pacheco escribió su gran novela Morirás lejos. Y un día le preguntaba a don Joaquín, oiga, me había enterado que iba a salir la segunda edición 10 años después. Y le dije, ¿cuántos ejemplares sacó usted en la primera? 3.000. O sea que Pacheco vendió 3.000 ejemplares de su mejor novela, quizá de su mejor novela, junto con la otra, la muy hermosa, muy conmovedora, de la que se desarrolla en la colonia Roma. Bueno, en fin, el caso es que de Morirás lejos, que es una novela más difícil, vendió 3.000 ejemplares en 10 años. ¿Mm? Pero qué importante, porque mucha gente fue fecundada por un libro como ese, ¿no? Con el tiempo esos libros, empieza a leerlos mucha gente, son libros que resisten al tiempo, que se siguen leyendo, y cuando ya el autor está muerto es cuando empiezan a dejar dinero a la familia, ¿verdad? Es bastante común que suceda esto. Pero luego todo eso empezó a cambiar. A mí me llamó mucho la atención. No voy a decir nombres porque esto es una cosa muy fea, ¿no? Sí, una cosa muy fea. Pero muchos escritores rechazados por don Joaquín Díez Canedo son escritores que luego tomó el Grupo Planeta y que promovió el Grupo Planeta con mucho éxito, ciertamente de mercado. Pero lo que es importante es que no hay que identificar libertad con libertad de mercado. Como escribió Ortega y Gasset, ser liberal ante una cuestión de más o menos en economía y en política es una actitud radical ante la vida. ¿Qué quiero Una decir con pregunta, esto? Mande. una pregunta, en este marco que estás conversando este tema de las editoriales y las publicaciones, ¿cuál es tu opinión de la obra de Luis Espota? Mira, lo que he visto Sabemos que tradición. fue un escritor, una figura que fue encumbrada por algunos medios, por algunos periódicos, y se le colocó una altura que a lo mejor no sé si tenía intelectualmente o artísticamente. Mira, era un hombre muy disciplinado, era un hombre que amaba la novela por algo que no puede dejar de ser, el arte de contar. Él contaba historias. Alguna vez Taibo dijo algo importante en literatura. No creo que haya dicho muchas cosas importantes, pero esta lo fue. Dijo, un escritor que hace una novela debería poder contarme la historia de la novela, hacerme un abstract, ¿no? De la novela. Si no hay abstract, no hay novela tampoco. Tiene razón Taibo, Taibo II. Tiene toda la razón. Si la novela no tiene un núcleo, no tiene un centro, tú no puedes decir que cuente el autor, pues son divagaciones, son en fin, pero no es propiamente una novela, es el arte de contar. Jota lo tenía, pero cuenta a un primer nivel. A ver, déjame decir, que quiero ser claro en lo que pretendo decir. Leí este año una novela de una persona muy valiosa y un buen escritor, Hernán Lara Zavala. Esta novela se llama El último carnaval y la publicó Alfaguara. Las primeras páginas, que una ex alumna mía me dijo, oye, pues son muy cursis, ¿no? Yo no las consideré cursis. Yo encontré en ellas una poesía, algo que invitaba a leer el libro. Luego me empieza a contar historias de la Colonia del Valle, y como yo pasé toda mi primera juventud en la Colonia del Valle, viví muchos años en la Colonia del Valle, pues estaba yo pues muy interesado que esas calles en las que yo andaba, la vieja Tlacopomeca, del cuando era un pueblito con un cura de pueblo, con un mercado, etc. Cuando todo eso estaba vivo, digamos, ¿no? Cuando la Virgen del Buen Tránsito aparece ahí en la iglesia del Corazón de María, en fin, aquella colonia del Valle. Entonces me cuenta aventuras cuando éramos muchachitos de primaria y de secundaria, y yo lo leí con el cariño, me reavivaba, me provocaba un estar en otros años, en otro momento de mi vida. Pero eran muchas páginas. Y dije, estas son simplezas, estas son cosas que no me está aportando ni me está revelando nada. Y se me empezó a parecer aburrida, a pesar del cariño de las calles que tenía y que sigo teniendo a la colonia del Valle. Bueno, el caso es que ya el libro me tenía un poco harto.
hasta que de pronto surge un momento en que reencuentra a aquella novia, que era novia de otro y que tuvo una relación con él, que reaparece en su vida. Y ahí la novela retoma el vuelo y logra momentos muy hondos, que de pronto al final los corta un poco drásticamente, a juicio mío. No me arrepiento de haber leído la novela, pero lo que voy, yo puedo contar, lo estoy haciendo. ¿De qué trata la novela? ¿No? Lo puedo hacer. Eso no quita que la novela está, tiene una cantidad de páginas que sobran. Dije, si alguna vez me encuentro a Hernán, le voy a decir, Hernán, a mí no me gusta mentir en cosas de literatura, en casi nada, pero en cosas de literatura menos. ¿Por qué no pusiste un narrador que empieza a cuestionar al personaje que tú fuiste? En ese momento, eso sería muy Kundera también, pero no solo Kundera, eso sería muy contemporáneo. Yo estoy contando y me veo en el chavo tonto, ingenuo que fui, con la mentalidad que tenía, que hasta me da pena que la haya tenido. Entonces empiezo a escribir, tú pensabas, tú decías, tú, ¿no? Pero desde entonces ya la novela agarra densidad, agarra otro nivel crítico. Bueno, ese nivel connotativo es el que no tiene Spota. Spota te cuenta las cosas de un modo muy eficaz, pero ¿qué pasa dentro del personaje? Vete a saber. Él no se mete, ¿no? Te cuenta como un periodista de sucesos, ¿no? Ahora, lo hace bien y estructura bien. Se ve que fue un buen lector de Balzac y de los realistas en general. Yo siempre he dicho que qué bueno que don Joaquín lo publicó y qué bueno porque eso hizo que gente que habitualmente no leía, leyeran. Claro, si tú lees a Spota, esto me decía un crítico norteamericano, buenísima gente, ya murió. Cada vez que venía a México nos invitaba siempre a comer a los escritores para saber qué estábamos haciendo, qué tramábamos, en fin. Muy simpático él y su mujer, de Kansas City. Me acuerdo que un día él me, él me, él me decía, Jota es un autor que le hace sentir al lector que es muy fregón y muy inteligente. Es verdad, tú lo lees, piensa como yo, mira, ve, piensa como mi cuate Bueno, pero si tú en lugar de Spota tomas una novela de Dostoyevsky, dices, ay caray, ay qué horror, ay yo no, empiezan a surgir demonios dentro de ti, todos virtuales que estaban dentro de ti, empiezas a topar con el mal, con lo desagradable, con lo que no quisieras que surgiera dentro de ti, te problematiza, tienes que parar el libro y darle vueltas a lo que has leído. Con Spota no pasa eso. Te sientes muy fregón leyendo Spota. Claro, si yo voy a hacer un viaje largo en camión, como antes, cuando los vuelos eran muy caros, por ejemplo a Guadalajara, en el Tres Estrellas de Oro, pues me viene muy bien una novela de Spota, sobre todo porque trata la actualidad política, lo que estamos viviendo, lo que dicen los periódicos. Ya leer a Marcel Proust en el Tres Estrellas, ¿verdad? Porque no estoy en el lugar adecuado, ¿no? Para concentrarme en un texto de Marcel Proust. Por eso es lo que yo pienso de Spota. Fue un buen, era un hombre muy leído, no era ningún ignorante. Era un hombre que tenía muy claras también sus limitaciones. Lo hacía muy bien. Lo hacía tan bien que de todos los escritores de su generación, fue el único que los ingleses publicaron en Penguin Books de bolsillo. ¿No? Quiero decir que los ingleses lo podían leer también. Yo vi un tipo que imagino que era un obrero en el metro de Londres leyendo una novela de Luis Scott traducida al inglés y me acuerdo que me dije, ¿cómo quisiera que hubiera existido un celular como los de ahora? Y haber tomado una foto para fregar a los grandes maestros que despreciaban a Scott. A ver, ¿a quién de ustedes lo estaban leyendo así en el metro de Londres, verdad? Bueno, eso. Fuentes tenía una relación problemática con Spota, ¿no? ¿Quién? Los Fuentes. Ah, sí, ¿no? Y lo despreciaban, lo trataban muy mal. Casi no se podía hablar de él. Pasaba algo, por analogía, de lo que pasaba con Blasco Ibáñez en España y la generación del 98. Blasco Ibáñez fue el que logró que a Baroja y a Unamuno ya los tradujeran a otras lenguas. Porque era un hombre que tenía mucho dinero, lo había ganado con sus libros y además se movía muy bien. Tiene todavía, si ustedes van a la Provenza en Francia, en la ciudad de Meudon,
que es cuando sale uno de Italia, es la primera ciudad francesa que encuentras. Meudon, antes de llegar a Niza, en Meudon, tenía su palacete. Qué bruto, qué casa, madre mía, de buen gusto, elegante, con unas vistas, ¿no? Y además, cosa rara en Europa y más en aquel tiempo, tenía hasta su alberca, Vicente Blasco Ibáñez. Fue muy generoso con sus contemporáneos. Y, y un día dicen que alguien en la tertulia en la que iba Valle Inclán mencionó a Blasco Ibáñez y se enojó el manco Valle Inclán y dice, aquí venimos a hablar de literatura. O sea, aquí no se habla del spot español, ¿no? Que era, Sellers. pero lo fue en las novelas que hizo porque le convenían hacer, eran además de propaganda, no de mala conciencia, porque él era un hombre, vamos, antitotalitario, pero el Mare Nostrum y Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y Sangre y Arena son novelas que se tradujeron a todas las lenguas, hasta lenguas orientales. Ahí vino la fortuna de Vicente Blasco Ibáñez. Y sus grandes novelas, Cañas y Barro, La Barraca, Arroz y Tartana y Entre Naranjos, prácticamente no se leía más que, bueno, gente que amaba la literatura. ¿No? Es el contraste, es la paradoja, pero tenía una gran capacidad, ¿no? de escribir de lo que quisiera. Y era un gran observador. Y cuando vino a México se dio cuenta que el gran problema que teníamos eran los militares, ¿eh? Para refrescar la memoria a los que la han perdido, ¿no? El militarismo mexicano, madre mía, ¿eh? Hay que leer para ver la que nos espera si estos se quedan como se están quedando con todo el poder. A mí me da desde luego mucho miedo, por una cosa muy simple, porque el militar tiene que ganar guerra, tiene que ganar la partida. Y como los curas no dan cuentas, tienen sus propios tribunales, todo es dentro, no se entera nadie de lo que hagan. No puede haber toda la corrupción que quieras, silencio. Son papeles del ejército confidenciales. No, es la mentalidad militar, ¿no? Que es una mentalidad, es una mentalidad. Yo recuerdo una película de Buñuel. Buñuel a mí me encanta por muchas cosas. Desde luego por su expresividad visual, pero también por todo el mundo de Buñuel. Era, en el mejor de los sentidos, era un hombre que tenía el sentido del mal, de nuestras contingencias, de nuestras debilidades. Y yo me acuerdo que en esa película que hizo en Francia, El encanto discreto de la burguesía, de pronto una familia, un grupo de amigos de alta burguesía que están en su casa comiendo bien, bebiendo mejor, etcétera, de pronto aparece la imagen que están en un teatro. Todo lo que están hablando es como una obra de teatro y el público, que hay un público para escucharla, ¿no? Lo cual es divertidísimo, por otro lado. Y empiezan a aterrorizarse, ¿no? Y empiezan a salir avergonzados del escenario, se van a los vestidores y la gente los empieza a buchear, a tirarles lo que tienen en la mano. Y se van todos, menos el cura. El cura se queda y se va al proscenio para echarse un sermón, ¿no? Hermanos, queridos hermanos, hay que ser positivo, hay que ser bueno, es una burla terrible, ¿no? Todos tenemos alguna carga deformante en función de lo que hacemos. Y el cura tiene que hablar, tiene que predicar y tiene que decir la última palabra, ¿no? En fin, estas cosas de Buñuel que a mí me encantan. Es un director que yo gozo tanto, ¿verdad? Que aparte cuando vi Viridiana, me provocó una emoción íntima tan fuerte que salí del cine, iba con dos, tres amigos, digamos CTI entonces, y me les perdí. Me fui por las calles a revivir la película, salí con un impulso anarquista, pero emocionado por otro lado, con todo lo que había visto en la película. Fueron mis dos más grandes emociones en cine. Digo, porque en esta materia se supone también que hablemos de cine, ¿verdad? Que fue una Viridiana y la otra fue en París, El manantial de la doncella. En francés le pusieron La Source, fuente, del sueco tradujeron en México El manantial de la doncella. ¿Ustedes la vieron? Ay, ojalá la vieran. Es un poema, es un poema, es una película que está más allá de todos los tiempos, pero que habla de la condición humana, de lo que significa el ritual en las acciones humanas, del mal también,
de lo demoníaco en el ser humano. Es una película extraordinaria, sobrecogedora en todo sentido. Pero bueno, en fin, todo esto a partir de la reflexión que hizo José Luis sobre la casa Tusquets. Ah, la casa, Alejandra, ¿tú quisieras sí, compartir tu lectura del texto? ¿O ¿de cuál Daniela? texto? Ah, Daniela, claro. Alejandra o Daniela, quien quiera. O José Luis, adelante. Alejandra. Bueno, bueno, ahorita ya se dijeron muchas cosas del texto, mis compañeras, pero Ah, yo con lo que me quedo, ¿sí, sí me escuchan? sí, perfectamente, ¿eh? Al menos yo. Yo con lo que me quedo es con esta parte en la que se reflexiona sobre cómo ahora, como antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como antes de Ajá, ese periodo entre guerras, como ahora otra vez ya no es el individuo el que tiene el control de sí mismo en una ajá, democracia, ajá. ¿no? Así Sino es, como las masas, la democracia se trata del control sobre las masas. así es. Y Estoy de como acuerdo. esto fue justamente lo que preparó el caldo de cultivo para el surgimiento de los nazis. Así es. Ahora, en esta lectura se habla, y me parece que es tal vez lo más central, este desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y de la Ah, tecnología, y cómo puede estar relacionado con eso también. ujú, ujú. Porque hablabas también hace rato de la escuela De de Frankfurt. Frankfurt, y creo que Adorno hablaba mucho sobre algo que tú dijiste también, que ahora el arte, o sea, el arte industrializado, Ajá, ajá. le asume un ritmo al espectador para no pensar, Esto es. identificarse y sentir rápido y no meditar al respecto, Así ¿no? es. Sí, No como un arte que te propone interrogantes o revelaciones. claro. Y todo esto está volviéndose a perder a- por Ujú. la fascinación que tenemos con la tecnología y con el exacerbado positivismo, ¿no? Así En los es. estudios. Y pues eso es lo que a mí más me dejó la lectura. Sí, Ese es lo que más me dejó, lo que yo diría que se trata de los peligros a los que nos vamos a enfrentar con el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo vamos a ir perdiendo es el humanismo, porque ah, para ser humano hay que tener tiempo para la verdad y el arte, ¿no? Pensando en lo que hemos leído. así es. Sí, totalmente de acuerdo. Y además para el poder el disfrutar escuchando al otro, al que es diferente, al que tiene otras perspectivas, lo cual vas creciendo al incorporarlas a ti, tomas algo, dejas lo otro, pero estás viendo, además dándote cuenta, hay otros modos fundamentales de entender esa cuestión, ¿no? Que a veces tienes que decir, voy por acá, porque es mi inclinación. Mira, por ejemplo, mi amistad con ciertas personas me ha llevado a estudiar textos orientales de meditación y eh, lo agradezco, aumentó mi horizonte vital. Esto no quiere decir que yo no estoy a sabor, digamos, ¿no? Con ciertas formas, expresividades del budismo zen. Por ejemplo, yo no me he criado en el budismo zen porque me es algo muy distante, porque respetarlo y tomar las lecciones que me da, lo agradezco profundamente. Y yo no podría volverme un budista zen, ¿verdad? Porque no está ni en mi temperamento ni en mis referentes. Hace poco me decía una amiga muy querida, me decía, oye, pero tú más bien lo que lees son de autores mexicanos, españoles y franceses. Yo dije, pues sí, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque soy más a gusto leyéndolos. ¿Por qué? Porque en México he vivido más de tres cuartas partes de mi vida, porque en España he vivido y de España es mi familia, y toda la literatura española fue la que leí porque era lo que tenía mi abuela y me daba, y yo que adoraba a mi abuela. Y la francesa, porque yo muy joven fui a Francia y viví en Francia,
y me siento muy a sabor ahí, ¿no? Entonces, cuando cuentan, hombre, me siento muy sabroso. Cuando uno, por ejemplo, lee una novela en que están tus calles, en las que pasaste la juventud, la niñez, los cafés, bueno, todo eso te hace que la lectura, aparte de ser importante, como otra que sucede en Rusia, es mucho más próxima, ¿no? El modo de ser de la gente. Aparte, no puedo dominarlo todo. Imagínate, hay grandes escritores hoy en día en casi todas las naciones africanas. Yo jamás he estado en África, ¿no? Entonces es un mundo que es como si veo una película y la gestualidad de los japoneses o de los chinos, pues no es la mía, tengo que decodificarla para entenderla, por buena que sea la película. He admirado mucho a Kurosawa, pero me siento mucho mejor frente a una película de Carlos Saura. ¿Por qué? Porque habla más mi idioma, sus referentes son más los míos, ¿verdad? Esto me parece que, bueno, casi es, ¿no? Cada quien, pues, es como es, ¿no? El ver lo otro, lo que es diferente, te ayuda a enriquecerte, pero eso no quita que tienes una determinada inclinación que tiene que ver con aquello en lo que te has formado y que son de hecho tus referentes, ¿verdad? Yo he tenido una lejanía, por otro lado, también, que me ha alejado de ciertas expresiones latinoamericanas, con el barroquismo en la escritura, en el lenguaje, etcétera. Cuando, por ejemplo, siendo yo muy chico, leí a Alejo Carpentier, es curioso, me encantó el escritor cubano. Me encantó Los Pasos Perdidos. Qué novela extraordinaria. Pero ese es un Carpentier que escribe desde una visión de un hombre occidental en la selva venezolana y empieza a describir con mucha precisión, ¿no? La convivencia con ese mundo a través de su relación con una amante francesa con la que llega a ese pueblo en Venezuela. Los Pasos Perdidos, la nostalgia de un hombre que ha llegado a cierta edad y que siente que su vida ha sido como un fracaso, que está buscando las fuerzas vírgenes de pueblos jóvenes, en fin, es una novela muy compleja y muy buena. Pero cuando leí otras novelas de Carpenter, todo este afán suyo de tantas palabras, de tanto preciosismo, es verdad, veía belleza de expresión, pero para mí era excesivo, no, me gusta una literatura más seca de alguna forma, ¿no? Como el siglo Más, de las luces, ¿no? Es muy sí, barroca. pero es importante, pero está muy lejos de mi tendencia estética, digamos, ¿no? Ahí me gusta más un Stendhal, un Pío Baroja, escritores más secos, ¿no? Y más, ¿qué digo? Que economizan más palabras, ¿no? Cervantes son, son los escritores de mi tribu. Tenemos inclinaciones, esto es ciertamente inevitable, ¿verdad? Por ejemplo, mira, en París me tocó estar en la misma casa en la que se alojaba un muchacho cubano en aquel tiempo, Severo Sandújar, también pintor, y que escribió novelas que Alberto Ruiz Sánchez le fascina. Y no me dicen nada, ni de dónde son los cantares, ni de esas novelas tan ligadas a los ritmos tropicales. ¿No? Es algo que a mí que no va, que no tengo inclinación por ello, ¿verdad? Y Severo era un gran escritor, ciertamente bueno, lo es, aunque esté muerto, ahí están los libros, ¿verdad? En fin, él murió de SIDA, muy joven, muy joven, un hombre muy generoso, por otro lado, me acuerdo muy bien de él, muy generoso, estudiaba pintura en la escuela del Louvre, pintaba bien además, por eso Alberto Ruiz lo quiere y lo estima tanto, porque Alberto tiene una capacidad para captar, ¿no? Las artes plásticas que es verdaderamente notabilísimo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, estamos divagando mucho, ¿no? Vamos a recordar un poco los referentes al de los que habla Rob Rimmel. Cuando habla de Churchill, por ejemplo, dice, esto es muy interesante, ¿eh? Churchill dice que es a la que llega Europa con la Unión Europea. Pues la Unión Europea está debilitando muchísimo, ¿eh? Vean ustedes, uno dice qué maravilla que Europa haya llegado a la Unión Europea. Eso antes de que lo dijera Churchill, lo había anticipado Ortega y Gasset. Ortega había dicho en los años 30, Europa va a acabar hundiéndose por varios motivos. Uno de ellos, porque ya no manda en el mundo y porque quiere seguir contando en el mundo. Y para contar en el mundo, frente a los grandes poderes de la URSS y de los Estados Unidos, tiene que unirse. Porque si no, cada país europeo es nada, ¿no? Frente a la URSS y frente a los Estados Unidos de Norteamérica.
mismo tiempo, porque los europeos siempre han mantenido, eso es muy europeo, la diferencia y la necesidad de la diferencia, pero cada vez que sientan que surge una amenaza que no es europea, se juntan todos para hacerle frente. Desde el inicio de la Edad Media, digo, desde fines de la Edad Media se dio esto, y, y en plena Edad Media también. Cuando llegaron por los Urales los mongoles, todos los europeos se unían frente a los mongoles. Cuando llegaban los árabes por el Mediterráneo, a la batalla de Lepanto, se juntan todos los europeos para que Europa no fuera mora. Si las potencias, las naciones europeas no triunfan en Lepanto, seríamos musulmanes todos. Pero siempre esa unidad, hay una preconciencia de ser europeos, que la han mantenido siempre, pero sobre la base de la diferencia. Hablamos lenguas distintas, tenemos modos de expresión diferentes, pero siempre somos conscientes de ser europeos. Ante la situación completa del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza el trabajo para la Unión Europea. Es curioso que los creadores de lo que primero fue el mercado común europeo fueron tres políticos que no solo eran europeos, sino que eran católicos. La cristiandad como el punto de unión de los países europeos. Italiano de Gasperi, el alemán Adenauer y el belga francés Schuman. Los tres eran católicos y católicos practicantes, ¿eh? Es decir, la cristiandad es el núcleo mismo de la identidad europea, cosa que se está perdiendo, ¿eh? Y ahora que estamos viendo, Europa quiere negar su centro mismo cristiano católico, ¿eh? Esto es un hecho, casi es de mal gusto decir sí, católicos. Y, y en fin, ¿no? Y además de eso, han, han perdido de alguna forma el sentido de, de individualidad, el sentido de la persona, de la cultura, ¿no? Como el centro mismo de la universidad. Eso se ha venido abajo prácticamente ya en Europa. Europa se está como mande, El nihilismo que decía Remy. sí, y deseuropeizándose. Es un hecho que tienen ellos que enfrentar, y todos, porque hoy en día todos estamos interrelacionados, ¿no? Por ejemplo, mira, una diferencia también de, de México a nivel cultural frente al resto de la América Latina es, es un dato histórico que es importante tener presente. Ninguno de los gestores de la independencia de México, de la independencia mexicana, pelearon en Europa. Ninguno, ¿eh? Bolívar peleó en Europa. Miranda, que fue su antecesor, peleó en Europa, en las filas napoleónicas. San Martín peleó en España y también en los ejércitos europeos de Napoleón, de todos, Sucre, todos. En México ni el cura Hidalgo, ni Morelos, ni ninguno de ellos. Es más, el grito de independencia de Hidalgo fue relativo. Viva Fernando VII. La lucha es contra los franceses, pero formamos parte de la hispanidad. Viva Fernando VII. Esto no se dio en el resto de los países bueno, exceptuando en Cuba, porque en Cuba había un movimiento a fines del 19 de los que querían anexarse a México, permanecer dentro de la corona española, o, o los menos, me parecería horrible, anexionarse a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Había un vínculo muy fuerte con Yucatán, lo siga bien, entre Cuba y Yucatán. Los yucatecos siempre han amado lo cubano, los cubanos siempre se han sentido muy bien en Yucatán, etcétera, etcétera, en comidas, en salsas, en no pocas cosas, ¿no? Pero bueno, tampoco hubo ningún independentista en Cuba que hubiera peleado en Europa, ni mucho menos. En México el grito es Viva Fernando VII. Fernando VII fue un pobre diablo, un estadista de muy bajo nivel, le llamaban el rey felón, era un hombre que vivía para la lujuria y muy poco preocupado por los asuntos de Estado, muy frívolo, muy superficial. Y cuando se estaba creando la gran unidad hispanoamericana, hubiera sido el inicio de una unidad iberoamericana, le echó a perder, porque rompe con el liberalismo que lo había llevado al poder para asumir el absolutismo y el conservadurismo, en fin, una parte de la historia. Pero bueno, el caso es que se dio la Unidad Europea y ahora la Unión Europea está en crisis.
está en crisis y fuerte. Vean ustedes lo que está pasando en España, los catalanes, los vascos, etcétera, en Inglaterra también, los escoceses. Es un fenómeno que puede ir creciendo, porque hay una cuestión que yo creo que Riemann ve también muy bien. No solo los seres humanos vivimos de ideas, sino de creencias. Y cuando nuestras creencias se caen, se marchitan, se secan, cuando no creemos, cuando no tenemos creencias, el ser humano va a buscar creencias. Y si hay un grupo político que le inyecta creencias, las va a aceptar para sentirse digno. ¿Eh? Esto es muy tremendo, tiene que ver con la dignidad del ser humano. Las cosas en las que creo y que hacen que haya un sentido en mi vida, que le den un sentido a mi propia existencia. Por eso Adorno habla de que lo fundamental para que haya paz, para que no vuelva a Auschwitz ni los campos de exterminio, sería la fuerza de autorreflexionar, de autodeterminarse, de no entrar en el juego. Lo que Camus decía, decir que no. Sí, pero esto cuesta mucho trabajo, ¿eh? Para esto se requiere una existencia de cualidad. Que te tomes muy en serio la vida, a ti mismo, ¿no? Que seas un estudioso muy responsable de todo aquello en lo que hay que reparar, a lo que hay que atender. Esto no se puede decir así en términos generales, tan fácil. Eh, sea libre, autodetermínese, sea persona diferente. No, no es tan fácil, ¿no? La gente necesita creer. Cuando ha habido largos siglos de paz y de una unión estable, es cuando ha habido un sistema de creencias compartidas, que ha evolucionado, que se ha transformado, pero que se ha mantenido vivo. A lo largo de toda la Edad Media, los europeos los unía la fe cristiana. Y en México pasó lo mismo. Cuando empieza la persecución religiosa del general Calles y de los sonorenses en el poder, ¿qué sucede? Que el pueblo dice no. La iglesia, que es un poder político muy antiguo, el poder más antiguo político que hay en el mundo, dijo, cuidado, cuidado, cerremos los templos. Esa fue la intervención de la iglesia. Cierran las iglesias y la gente se siente desprotegida. Todo lo que daba sentido a su vida, que estaba en los templos y que estaba en el cura, se lo cerraron, se lo quitaron. Corrían peligros por ser católicos. Y entonces surge la guerrilla cristiana, que se extiende por 3/4 partes del país, específicamente, como todos saben, en los estados del centro, en buena parte de los estados del norte y en algunos estados del sur, como Puebla sobre todo, y también Oaxaca. A tal punto, estuvieron a punto de tomar el poder. Ustedes leen el libro La Cristiada, que lo acaba de reeditar Siglo XXI, del francés Jean Meyer, que llegó a México como marxista, y en trato con los campesinos del Bajío, se reconvirtió católico. Es muy interesante toda la experiencia de Jean, pero esto es otra cosa. Hay que leer el libro, es importante. Y una de las cosas que nos muestra es cuando en Roma advierte que estos movimientos cristeros y luego anarquistas pueden, de hecho, doblegar al gobierno y tomar el poder. Los cristeros tenían un gran general del regiomontano Gorostieta, que ni siquiera era de creyente, pero que detestaba la imposición, estaba en pro de la democracia, se revela y apoya con profundo respeto a los cristianos. Bueno, en Roma deciden que hay que hacer algo, porque si los cristeros, los sinarquistas llegan al poder, podían convertirse México en un estado fascista. Vean ustedes, ¿qué ve el Vaticano? Hay documentos, ¿eh? Eso surge de cartas de los cardenales del tiempo. ¿Qué ven como posible? En México triunfa un Estado nacionalista, como el italiano, como el español de Franco, como el alemán. Entonces dicen, esto a la larga va a fregar y a dañar la fe de los mexicanos, porque se va a confundir con una ideología política la cosa religiosa. Y entonces envían a Eugenio Pacelli, que luego sería Pío XII, a Washington para negociar con los norteamericanos, buscando una influencia sobre el Estado mexicano para lograr
un acuerdo, una paz, un concordado. Y en efecto, intervienen los norteamericanos y le hacen ver al presidente, el presidente Corderazo de Calles, que era eh, Cortés Gil, le hacen ver que es importante llegar a un acuerdo, que la iglesia no va a apoyar a los cristeros, lo cual por otro lado es triste, porque era gente de fe, de que estaba jugando, dejándose la piel por defender sus creencias. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a pactar la paz, porque si no estaba la amenaza norteamericana contra ellos, pactar la paz, pero conservando las formas. Es decir, ya los curas podían dar clases, pero ninguna escuela se podía llamar San Juan Bautista de la Salle, o Marcelino Champagnat, o San Ignacio de Loyola, etcétera. Se llamaría el Instituto Patria, el Colegio Cristóbal Colón, Simón Bolívar, etcétera, ¿no? Los curas no podían salir con el sacuello, ni las monjas con su hábito. Pero cuidado, pero podrían dar clases, atender hospicios y leprosarios y lo que fuera necesario. Incluso a las únicas monjas que yo me acuerdo hace, no habían nacido tantos años atrás, que salían con su sombrerote y su hábito azul, eran las hermanas de la caridad que fundó Vicente de Paúl. ¿Por qué? Porque ellas se ocupaban de los apestados, iban a donde nadie iba, los leprosos, las enfermedades contagiosas. Entonces eran tan importantes que no las tocaron, que no las tocaron. Entonces iba la ley por un lado y la realidad iba por otro. Fue una paz a la nacional, ¿no? Una paz estilo nacional, estilo mexicano, ¿verdad? La que se armó. Surge en Roma, llega a Washington, llega luego a México en una complejísima negociación, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero lo que había en ese momento era un punto, yo no sé si eso exista todavía, ¿eh? Un sistema de creencias que daba una coherencia a nivel popular. Un antropólogo amigo mío que había trabajado en Tlaxcala me decía, fíjate la importancia del paso de la historia. Recuerden que la mitad del 19 en México fue lucha de liberales y conservadores. En el fondo, prácticamente todos, con las excepciones de Ramírez y de Altamirano, eran católicos, pero unos liberales y otros no liberales, ¿no? Los conservadores. Y me decía esta persona, producto de toda esta historia, es que yo me di cuenta trabajando en pueblitos de Tlaxcala, que para el hombre del pueblo tlaxcalteca, el gobierno es el gobierno y la iglesia es la iglesia. Que la iglesia no se meta con el gobierno no se meta con la iglesia. Nosotros obedecemos al cura en las cosas que conciernen al cura y obedecemos al gobernador o al presidente municipal. Es increíble. Esto no lo vamos a encontrar en general en los demás países de la América Latina, ¿eh? Es una mentalidad muy oriental en el fondo. Este es el poder, esta es la autoridad. Tú no te metas en lo que es de acá y tú acá no te metas en lo que es de allá. Trabajó años en Tlaxcala. Yo leí su tesis doctoral y va desarrollando este punto, que es para un comunicador, es muy importante, ¿no? Tomar eso en cuenta. Yo no sé hasta qué punto todo esto se ha venido debilitando. Es una investigación que habría que hacer, ¿no? Que habría que hacer. Yo no siento que en las ciudades del Bajío haya la cohesión que hubo todavía en los años 60, incluso a principios de los 70. Yo sí, no sé si sea por la inmigración y tienen un tema de investigación. ¿Cuáles son los ¿Cómo vínculos? Alejandra levantó la mano? Alejandra. No sabía, adelante. No, es que hace ratito que estaba hablando de este ambiente durante la cristiada, Sí, sí. me acordé de algo, no tiene importancia, no, pero me acordé de que aquí hay muchas fotos de Ah, bodas donde no usan vestido de novia ah, sí, porque estaban prohibidos. sí, Hasta ahí llegaba el asunto. sí, fue tremendo. Y fíjate que se hace, mira, cuando Alemán llega al poder, Alemán es el que le da un viraje hacia la modernidad eh, de la sociedad de mercado al país, en contra de los planteamientos originarios de los sonorenses, pero también de Lázaro Cárdenas y en fin, Ávila Camacho es muy discreto, prácticamente
Bueno, dijo algo que le aplaudió más de tres cuartas partes de México. No, tranquilo, no, yo soy creyente. Ah, bueno, si el presidente cree, no hay bronca. Se calmó la gente. Alemán, que dudo mucho que fuera creyente, era un veracruzano de la costa que rompe muchas costumbres. El político en México se vestía generalmente de negro y de gris, o de azul oscuro, con corbatas muy moderadas de colores, y muy solemne, muy bueno. Alemán era un jarocho, usaba tweets, ¿no? Que buscaba que el pañolito que se ponía aquí en el saco eh, hiciera juego con los calcetines que se ponía. Cuando vean películas de la época, documentales, mostraba sus calcetines coquetamente y se ligaban con el pañuelito acá, etcétera. Hizo las fiestas de la primavera, era un hombre frívolo, inteligente desde luego, si no, no habría llegado ahí como... Pero bueno, pero inmediatamente a él le importaba un bledo en el fondo la cosa religiosa, pero quería tener al pueblo tranquilo. ¿Cambió algo? No, no cambió nada, pero sí hizo algo muy importante. La calzada de los misterios la pavimentó. Cuando venían de toda la República, de rodillas hasta llegar al altar de Guadalupe, con las rodillas ensangrentadas, era sobre piedras. Además no hizo, cambió, pavimentó, ya la cosa no era tan violenta y la gente feliz. Una señal de progreso. Vean ustedes una cosa del sentido político que él tenía, ¿verdad? Que le hizo posible hacer ese viraje con respecto al México que había planteado el general Cárdenas antes. Ahora, cosas dependen, en sociedad, de las circunstancias también, ¿eh? Por ejemplo, esta cuarta transformación que yo la llamaría la cuarta restauración. Vean ustedes, la primera restauración fue el Partido Nacional Revolucionario, nada más, que se llamaba como el Partido Nacional de Mussolini, el Partido Nacional Socialista Alemán. Era la época en que lo que estaba de boga era el fascismo, el Estado corporativo, los sindicatos dominados por el Estado, etc. Calles, que era un hombre autoritario, va por esta línea. Era un nacionalista sonorense, muy lejos de pensar que hubiera en él ideas marxistas, leninistas, ni bacunianas, ni nada de eso. El PRI, el que fue el PRI luego, nace como Partido Nacional Revolucionario. Cuando llega Lázaro Cárdenas, aparte de mandar a volar a Calles, le pone al Partido Revolucionario Mexicano. Nacionalismo, ¿no? Pero ya no con corte de Estado corporativo, fascista, etc. Luego llega Miguel Alemán, del que hablábamos hace un momento, y le quita el nombre, porque eso de revolucionario no nos va a quitar inversiones. Se estaba creando Acapulco, las grandes hoteleras norteamericanas. Entonces, ¿qué le pone? Algo contradictorio. Partido Revolucionario Institucional. Es una violencia al lenguaje. Si eres revolucionario, no eres institucional. De hecho, las revoluciones duran muy poco. Con una vez que toca el antiguo régimen y las instituciones del antiguo régimen, acabó la revolución. Hay un régimen institucionalizado. Entonces, o revolucionario o institucional. Ahora, en este momento, estamos viendo cómo buena parte de los miembros prominentes del PNR, PRM y PRI son Morena. Por eso yo digo que es, en rigor, es la cuarta restauración. Nacionalismo moderado, lenguaje de izquierda, pero actos de derechas, políticas de derechas, procapitalistas, etcétera, y otra vez el doble lenguaje. Es decir, las comunicaciones en México se han manejado a partir del sobreentendido del doble lenguaje, y esto es esquizofrénico. ¿Qué hicieron los hombres de Sonora cuando tomaron el poder? Mataron a todos, ¿eh? A Zapata, a todos. Les levantaron estatuas y usurparon su lenguaje. Es decir, un lenguaje de izquierda que esconde acciones que no tienen nada que ver con la izquierda. Con la religión igual. ¿El presidente va a misa oculto o no va? Nadie tiene por qué enterarse, está lleno de católicos, de creyentes. Cuando llega Kennedy, lo acompañan a misa, se queda fuera el presidente nacional mientras Kennedy oye misa y luego lo recibe otra vez el doble lenguaje. Todo se ha manejado a un nivel de doble lenguaje.
Entonces es muy difícil entenderlo, es muy difícil decodificarlo, ¿eh? Muy difícil. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la carrera, mi compañero de generación, Raúl Cremú, hizo el primer periódico que tuvo la carrera, que se llamó Ensayo. Ensayo, un periodiquito pequeño de papel revolución. En fin. Y entonces me acuerdo que se dio como una especie de cercanía entre el gobierno de entonces, de Adolfo López Mateos, y la iniciativa privada. Entonces el rector de aquel tiempo dio un discurso en el cual habló de los principios de la Revolución Mexicana y bla, bla, bla. Y Cremú me dice, oye, ¿por qué no hablas de esto? Y entonces yo lo hablé, puse lo que había dicho, ¿no? ¡Qué barbaridad! Todos los conservadores se vieron encima. ¿Cómo es posible? Eso lo dijo. El jesuita de la Ibero fue lo que dijo. No, está asumiendo el lenguaje en el cual en el fondo pues no van por ahí tampoco, ¿verdad? Pero había que mantener la forma, la forma. Algo muy diferente, por ejemplo, a cómo se dio la actitud con respecto a la iglesia en la revolución en Cuba. Allí lo que hicieron fue cerrar todos los colegios religiosos, porque eso les parecía peligrosísimo. E incluso colegios no religiosos, pero de avanzada y privados, como la escuela de Baldor, todos los cerraron. Pero ¿dónde no tocaron a la iglesia? Los sanatorios, en toda la obra que hacía la iglesia, con los más fregados, con los enfermos, con son sistemas, pues, ¿no? Que obedecen a diversas etapas históricas, ¿no? Y si las comunidades, ahora mismo, es un reto lo que está pasando, ¿eh? Los grandes capitalistas antes pactaron con el PRI, ¿no? Pues ahora ahí está Slim, tanto toda la tajada Paco, posible. una Sí, pregunta, hablando de este tema de la historia de México, de la revolución a la ajá, fecha, obviamente hacer una revolución, digamos, pues de masas, se impuso un discurso populista ajá, y ha habido una evolución de este populismo. Por ejemplo, el que es muy glorificado es el populismo de Lázaro Cárdenas. sí. Y es un populismo que tú tienes razón cuando comentas hace ratito que venía de un esquema fascista, como el de El de Calles. calles, ¿eh? El de Sí, calles. Pero y Cárdenas luego hereda algo. rompe, ajá, pero te quería preguntar, entre estos gradientes del populismo, Ujú. algunos cuando se van hacia el lado de Calles se vuelven muy cercanos al fascismo y otros Sí, cuando se van al lado de Cárdenas es un populismo un poco más, eso. ¿cómo distinguir eso? Para hablar, por ejemplo, hoy en día de López Obrador y de su populismo. Es que fíjate, es muy curioso, es un poco la cosa del péndulo, ¿eh? Así ha sido. Llega alguien de un lado y de pronto viene otro de otro. Esa era la cosa seccional y la tradición de que el presidente que dejaba el poder desaparecía. Y cuando alguno intentaba no desaparecer, lo desaparecía, en realidad lo presionaba para que saliera del escenario. Vamos a ver qué va a pasar ahora, ¿eh? No, ahorita no quiero, además no es un seminario para hablar, sí, de la política inmediata, ¿verdad? No le veo tampoco mucho el caso, ¿eh? Pero ciertamente, como dices tú, ¿eh? Lo mismo puede decir, hay un fondo de corporativismo, ¿eh? De corporativismo. Pero ese corporativismo es el corporativismo, de hecho, de la España de Franco, el corporativismo de Mussolini, en fin, ¿no? Fíjate, en España el gobierno de Franco creó los clubes católicos. ¿No? Y eran clubes de los sindicatos de Falange, en el cual el pueblo, que no tenían para pagarse un club exclusivo, iban ahí a jugar dominó, a jugar al cubilete, a tomarse su coñac, ¿no? A hablar de toros y de fútbol. Club católico, si le ponía, porque eso sí tocaba ideológicamente a los partidarios del régimen, en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, en fin, es que cada historia, ¿verdad?, obedece a determinadas características, Paco, la idea determinados. de ponerle morena al partido de López en alusión al símbolo de la Virgen. Sí, bueno, pues pues sí, claro. Se trata sí, pero una simbología que a partir de ahí no, que, vamos, no estaría integrado dentro de una ideología, ¿no? Sino de un referente fuertemente popular, porque si algo ha mantenido
unida a la nación, digamos, es el gran referente de Guadalupe. No tan fuerte, bueno, sigue siendo fortísimo y determinante, pero ya no como antes, porque tal vez el protestantismo, sobre todo en el sureste, ha crecido más, ¿no? Ha ganado más gente. Y en esto, en parte, tiene mucho que ver cierta desidia de los párrocos católicos, porque han apoyado poco a la gente, ¿eh? En los problemas serios. El cura, la mentalidad del cura, esto nada tiene que ver con jesuitas y dominicos, ¿no? El cura secular, digamos. Y aquí estaba hecho a ser servido, a que la señora dueña de no sé qué le llevara su chocolatito, no le llevara sus regalos, sus camisitas y todo. Y el cura estaba hecho, ni siquiera daba el catecismo, porque las señoras que lo rodeaban organizaban los catecismos. Y el protestante sí estaba al lado de la... Pero bueno, en fin, esto tendríamos Daniela, mucho, tiene ¿eh? por aquí una pregunta o comentario. Adelante, Daniela. Ujú. Bueno, yo quería comentar que ahorita que estaban hablando del populismo, o Ajá, sea, lo relacioné mucho con el tema del libro que habla de que el fascismo como literal, o sea, no se extinguió, sino que ahora está disfrazado de populismo, ¿no? Porque sí, es como una manera en la que se busca dominar o tener el control sobre la población, pero ajá, disfrazado de otra forma. Y yo, sí, pues, personalmente sí empatizo un poquito con eso porque, pues, lo sentí como que en este caso, ahorita que hablaba Samuel del gobierno, ¿no? ajá, De cómo el hecho de que, bueno, para mí ahorita es como un partido político que domina y busca por esa parte seguir dominando, ¿no? O sea, y bueno, parte de la lectura era como que ahora se hace a través de la democracia y de partidos políticos y otro medio, es el populismo. Entonces te da a entender que realmente el fascismo no ha desaparecido, sino que va de alguna forma evolucionando, ¿no? Y adaptándose a las sociedades, a la ujú, sociedad contemporánea. sí. Y bueno, yo Te oigo, te personalmente, oigo, te oigo, te escucho, sí. ajá, gracias. Sí, es que bueno, luego, como no sé, siento que ya dijeron todo, entonces, No, 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 no. y yo coincido un poquito con este punto de vista porque, bueno, ya ve que, bueno, en el caso de Marx, él habla mucho acerca de las relaciones de poder y Sí, creo que, pues, al final de cuentas, siempre se busca tener, ¿cómo explicarlo? Como un poder para controlar, ¿no? O sea, yo siento que siempre hay detrás el objetivo de poder controlar para tener poder. ujú, Entonces, creo que sí es como un tema para analizar el hecho de si realmente evolucionamos o si es solamente el fascismo de manera disfrazada, ¿no? claro, mira, hay una manera que es muy clara. Eso yo a nivel personal lo defiendo hasta el final. La separación de poderes. Mientras no se atente contra la autonomía del poder judicial, del poder legislativo, no importa quién sea el presidente, hará cosas que se irán trabajando, que se irán imponiendo, otras no, pero en principio siempre hay la posibilidad de autodeterminarse y de no quedar discriminado una parte de la población por su modo de pensar, etcétera. Ni una escuela ser cerrada porque no está en la línea oficial, etcétera. Mientras hay esa división de poderes, conservamos un marco de racionalidad básica que me parece fundamental. Eh, lo grave sería lo contrario. Por eso estamos en un año crítico. Tenemos que ver qué pasa de aquí a junio, elecciones, qué sucede, y después de las elecciones todavía está un poder judicial, un INE, etcétera, actuando. Eso para mí me parece que es fundamental. Claro que esto molesta, una mentalidad totalitaria y populista, esto por un lado. Por lo otro, no hay que olvidar que el origen tabasqueño está bastante alejado de los lugares donde se gestó toda la historia de México, ¿eh? Bastante alejado. Esto también es otro factor que hay que tomar en cuenta. Tabasco fue llamado el Estado sin Dios, porque Garrido Caraval era un fanático
que se impuso como gran señor de todo Tabasco, mató a no pocas gentes. Los canabalistas cometieron un asesinato colectivo en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, dirigidos por Madrazo, el padre del actual Madrazo, que es un corrupto, pero su padre no era un corrupto, era un hombre muy tocado por un pensamiento de izquierdas, y mataron a la gente que salían de la misa. Fue algo horrible. Todo esto lo cuenta Graham Greene en su gran reportaje, Los Caminos sin Leyes, de Lawless Roads, aparte en cualquier libro de historia más o menos serio. Cárdenas, que tenía un sentido de la historia mucho más hondo, que obedecía mucho más a la realidad, se dio cuenta que Garrido Canaval era un salvaje, en buena medida, que jamás sería bien recibido ni en Jalisco, ni en Guanajuato, ni en Michoacán, ni en Puebla, etcétera, ¿no? Ni en el norte de Veracruz, etcétera. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a volar. Fue el ejército para sacarlo y creo que se murió en Costa Rica, si mi memoria no falla, ¿no? Cárdenas no iba a aceptar, aunque compartiera con Garrido el ateísmo y otras, era ante todo un político y un jefe de Estado. No se olviden que el dedazo favorece a Ávila Camacho, que era un general, siendo un general como Cárdenas, había peleado con Cárdenas, compartía ciertos puntos importantes con Cárdenas, pero no era ni ateo ni prosocialista. Pero ¿qué veía claro Cárdenas? Que si Mújica hubiera sido el sucesor, tenía el problema de la influencia norteamericana y a formas del poder norteamericano que podía desplegarse conforme determinase la CIA y las organizaciones norteamericanas, ¿no? Es decir, lo conveniente era, y él ya había dado impulso y creado instituciones izquierdas suficientes, sólidas, que podrían ir aumentando su influencia. Había que mantener el equilibrio, so pena de que se rompiera todo. Pero Cárdenas era un jefe de Estado. Muy claramente siempre dijo que él no era creyente. Con mucha discreción, ¿eh? No lo hacía público, era un hombre más bien de pocas palabras. ¿Se le puede etiquetar como populista? ¿En qué sentido crees, Paco? Cárdenas, no, yo creo que Cárdenas no. Yo creo que Cárdenas era un hombre de Estado que tenía un proyecto político, social, con los pies muy sentados en la tierra, con mucho sentido de realidad, y que tenía todo ese modo de ser que obedece a lo que Octavio nos recuerda en El laberinto de la soledad. Dice usted, vámonos tranquilos, despacio que tengo prisa. Era un político que la gente lo llegó a estimar mucho, a apreciar mucho, muy inteligente, con mucho sentido de su gente. No hay que olvidar que era un hombre de Michoacán, esquina con Jalisco, ¿eh? Estaba tocado con todas las formas elegantes, orientales también, con mucha perspicacia y con mucho conocimiento de su gente. Bueno, su madre era catolicísima, eso lo vivió desde niño, ¿no? En fin, es muy complejo todo esto, ¿no? Muy complejo. Pero bueno, el problema es la respuesta que tenemos que dar hoy en día, es que el mundo se está resquebrajando, porque no tenemos un sistema de ideas y creencias centrado finalmente en la búsqueda de la verdad, por ejemplo, es muy importante, en, en la salvaguarda de las democracias. Eso fue algo que Europa está empezando a perder, ¿eh? Si algo la sostenía unida, luego del desdibujamiento de la cristiandad en Europa, era que después de los horrores de las dos guerras, como 15 millones de muertos en la primera y más del doble en la segunda, si algo no querían los europeos era un poder totalitario. Pero tenían que unirse porque si no ya no tenían fuerza en el mundo. De ahí surge la Unión Europea y tienen que negociar, no les queda de otro. Frente al gran poder, al Putin, y desde luego y China. Cuidado con China, ¿eh? China nunca ha intervenido fuera de sus territorios. Eso no quiere decir, porque la historia es movimiento, no lo puede hacer en un momento determinado, pero no lo ha hecho. La tradición china es mirar con bastante desprecio al exterior y a lo que no es China. Mira Taiwán, se podían haber comido Taiwán
quieren que Taiwán sea de ellos, pero poquito a poco, silenciosamente, de estilo chino. La historia de China es apasionante, de veras es fascinante. Ahora tiene Hong Kong. Bueno, hablando de eso, hay que recordar que la próxima sesión no hay clase por Semana Santa Ah, es verdad. y que en abril tenemos la lectura de los ensayos del libro de El Infierno. Mi libro, La construcción del infierno, está formado prácticamente todo con conferencias que yo he dado en Italia, en el simposio que se llama Tonal Estate, es decir, el tonal en verano, en los Alpes, y esas conferencias siempre a los que nos invitaban era para tratar temas de actualidad. Entonces, bueno, el libro está lleno de eso, de temas de actualidad que tienen que ver con este seminario. Sí, entonces, bueno, yo les recordaré qué lectura corresponde a cada miércoles. Las siguientes Ajá. 4 sesiones vamos a hablar ya en esta línea de temas de actualidad sobre varios problemas, ¿no? Las fake news o el pensamiento woke, la cultura de la cancelación, la migración, la Ajá. democracia. Entonces, yo les voy recordando. Y el profesor Paco Prieto, les recuerdo, está solicitando que como evidencia final del seminario, cada quien pueda hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de las casas de Casas la de la cultura. cultura, como vínculos, ¿verdad? La idea no es que presenten un trabajo escrito, digamos, los lineamientos, ¿no? ¿Qué tratarían? ¿Qué importa? Las ideas fundamentales, las ideas clave. Puede ser personal o puede ser también colectivo, ¿eh? Pueden hacer los dos, tres, los cinco reunidos si se ven con frecuencia y armar una reflexión. ¿Cómo harían ustedes un trabajo más amplio? Ya luego desarrollarían sobre la importancia de las casas de la cultura. Las Sería casas de la tu cultura, última clase, para el último claro, miércoles, ¿no? y ese miércoles, si quieren, lo hacemos presencial y si no, seguimos así, ¿eh? Lo vamos Pero platicando. una duda, no hay pero hay que entregar algo escrito o es solo No, lo pueden hacer, presentar. no por escrito, pero pueden hacerlo incluso colectivo. Ah, ok. El objetivo sería tal, seguiríamos estos pasos de análisis, ¿no? No Y es en un principio ensayo, creemos que, Leyanis. ajá, ¿Dónde? No es un ensayo, no es un texto escrito, puede ser un esquema, puede ser un Ok, esquema para desarrollar un trabajo más amplio. en ok, una ¿Sí? ok, hoja, en gracias. 2 hojas, no tienes que hacer un ensayo. Ok, Esa gracias. sería la idea, ¿no? O un Recuerden que video. André Malraux inventa las casas de la cultura respondiendo a estos problemas. ¿Cómo le hacemos para que los franceses vuelvan a interactuar? ¿Eh? ¿Cómo hacemos para que se enriquezcan en el pueblo más humilde de Francia de las grandes aportaciones que se están dando en el arte, en el pensamiento? Ese fue el origen de las casas de la cultura. Una idea genial de André Malraux. Recuerden André Malraux, el autor de La condición humana, que es una novela magistral. André Malraux que peleó en España, al lado de la República, cuando era muy joven, que peleó en China, al lado de Mao Zedong, luego se arrepintió, hizo su crítica. Un hombre de gran inteligencia, gran conocedor de arte, y fue el secretario de Cultura del general de Gaulle. Un hombre extraordinario en más de un sentido. Lamentablemente, cuando ya era muy grande, su esposa y su hija mayor perecieron en un accidente en el Pirineo, accidente de carretera, lo cual para él fue terrible, fue durísimo. Una gran persona, un hombre impresionante entonces. En fin, No, felices vacaciones a todos. nos vemos en Felices Descansen. 15 vacaciones. días. En 15 días nos Descansen. volvemos a encontrar. ¿Eh? Buenas Hasta noches. luego, Buenas buenas noches, noches. Buenas muy buenas noches. noches. Bye. Paco, mañana te busco a las 11, te mando A la las 11 liga. te espero. Claro que Órale, sí. muy bien, Buenas noches. muy buenas noches.